Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a compartir mis reflexiones personales sobre Los Miserables de Víctor Hugo. Es el tercer vídeo que hago sobre este asunto. A quien le guste la historia, aquí tiene un libro abierto que decía El Paso Doble de Juan Carlos Aragón, mejor dicho, dos libros, porque es una manera también de conocer la historia de Francia posterior a la época napoleónica, ¿no? Víctor Hugo, aquí está de joven, ¿no? Este es un libro del año 67 aproximadamente, o 70, del siglo pasado, de la colección de Los Gigantes, de la editorial Prensa Española. Y bueno, aquí pues vemos, por ejemplo, la corte de los milagros, ¿no? Un tema eh, fundamental de alguna de las novelas, ¿no? de Víctor Hugo, si no me equivoco, de Nuestra Señora de París, ¿no? Es una ilustración del gran dibujante, el gran artista Gustavo Doré. Bueno, pues nos dice Víctor Hugo, para mí la humanidad tiene un sinónimo: igualdad. Se me dice, el que es fuerte no tiene necesidad de ser violento. Esto supuesto, yo os declaro que soy violento. Vuestra sentencia es la antigua protesta de los despojadores contra los despojados. Supuesto esto, Dante es violento, Tácito es violento, Juvenal es violento, y David y Jeremías son violentos, lo cual no impedía a estos celebérrimos fustigadores ser fuertes. Dejemos pues las viejas máximas allí y discutamos de nuestras cosas. Sí, el derecho, el buen sentido, el honor y la verdad tienen suficientes razones para estar indignados, y lo que llamamos su violencia no es más que su justicia. Jesús era violento, eso dice Víctor Hugo. San Juan dice que haciendo de cuerdas un azote los arrojó a todos del templo. Como Jesús, yo golpeo también con todas mis fuerzas, pero no son los golpecitos los que perturban las masas. No son los golpecitos los que perturban las masas, los que las mueven. Asusto quizás al burgués. ¿Y qué me importa si con ello puedo despertar al pueblo? En fin, no olvidéis esto. Quiero tener un día el derecho a reprimir las represalias, a terminar con las venganzas, a impedir, si fuera posible, el derramamiento de sangre, a salvar todas las cabezas, incluso la de Luis Bonaparte. Será un pobre título al lado de las rimas moderadas. De ahora en adelante, como hombre político, quiero sembrar en los corazones, junto con la idea de otro castigo, distinto al de las matanzas, mis palabras indignadas. Tened presente siempre en el espíritu esta idea mía: clemencia implacable. ¿Qué importa ser violento? Ser veraz. Esto es todo. Ateo, entendámonos bien, Padre de una vez para siempre. Escudriñarme, tratar de ver en mi alma, estar siempre a la escucha, mirar por el ojo de la cerradura el fondo de mi espíritu, indagar hasta donde alcanzan mis dudas, interrogar al infierno, consultar su registro a través de la siniestra rendija para comprobar qué es lo que niego y qué es lo que creo. He tenido como amigos y como aliados, he visto desfilar ante mí, y según los acontecimientos de la vida y las oscilaciones del destino, he recibido en mi casa, alguna vez en mi intimidad, a cancilleres, pares, duques, grandes hombres, presidentes de república, jefes de revoluciones, caudillos del pueblo, grandes artistas, mariscales de Francia,
sargentos, obispos, actores, ministros, embajadores, campesinos, todos ellos ha recibido Víctor Hugo, con todos ellos ha departido. Príncipes, altezas imperiales, reyes, emperadores y vagabundos. En ocasiones he estrechado al mismo tiempo entre mis manos la mano enguantada y blanca que está arriba y la mano gruesa y negra que está abajo. Víctor Hugo pues pasó vicisitudes en su vida, ¿no? Vivió cerca de la pobreza, ¿no? Y también vivió el esplendor de la riqueza, ¿no? Vivió la aceptación de su pueblo, de su patria, y también vivió el exilio. También sufrió el exilio. En todos estos, en todo ello, he reconocido siempre únicamente al hombre. Y una vez que todo esto ha desfilado ante mí, afirmo que la humanidad tiene un sinónimo, igualdad, y que bajo el cielo existe una sola cosa ante la que debiéramos inclinarnos, el genio, y una sola cosa ante la que debemos arrodillarnos, la bondad. Esto decía Víctor Hugo en su obra de Hechos y Palabras en 1952, cuando contaba aproximadamente con 50 años. Bueno, pues en este libro se nos hace una biografía de Víctor Hugo, se nos habla de las mujeres de su vida, entre las cuales destaca, como aquí se nos dice, fueron muchas las mujeres que vivieron a su alrededor hasta su vejez, pero en toda su vida solo amó a dos, Adela, esposa, y Julieta Drouet, amante. En este libro, como era normal en esa época, se suelen traducir los nombres propios, ¿no? Esto lo vemos también aquí en esta serie de personajes famosos de la época, en los que está, por ejemplo, Miguel Bakunin, Ricardo Wagner, José Garibaldi, Alejandro el Zar de Rusia, asesinado en 1881, Tolstoy, William Thackeray, el contemporáneo de Dickens también, Charles Darwin, Victoria, la reina de Inglaterra, Carlos Marr, Federico Engels, Florencia Nightingale, que fue la fundadora de una organización predecesora de la Cruz Roja, ¿no? Que se dedicaba a atender a los hombres heridos que en aquella época solían morir de una manera horrible, ¿no? En una larga agonía, abandonados en los campos de batalla, ¿no? Y esta mujer, Florence Nightingale, pues creó esa organización, filántropa británica. Las obras de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, ¿no? En esta obra aparece la figura de Esmeralda, ¿no? Esa gitana, ¿no? No, es un libro que tengo pendiente. Pero bueno, esta figura de Esmeralda, pues hubiera venido muy bien citarla en el apartado en el cual se hablaba de la lengua calé, ¿no? En el vídeo anterior. Esmeralda es una joven cíngara, disputada por tres hombres: un gallardo capitán de arqueros, un arcediano de la catedral que, pese a sus hábitos eclesiásticos, alimenta una morbosa pasión para con la muchacha, y por último el patético enamorado sin esperanza, el deforme Quasimodo, el famoso jorobado, ¿no? Bueno, pues sobre esta obra sabemos que se han hecho muchas películas, ¿no? Otras obras, pues está, por ejemplo, la novela El hombre que ríe, Hernani y Ruy Blas, son obras que acontecen en España, ¿no? Lo español pues siempre está presente en la obra de Víctor Hugo. Y Hernani pues fue una obra muy famosa, ¿no? Que tuvo mucho éxito, que hubo mucha polémica, incluso violencia en los teatros y en las calles, porque se vivía con mucha pasión este tipo de estrenos, ¿no? Las pasiones futboleras
de hoy en día pues acontecían en los teatros e incluso a veces en la ópera, ¿no? Otra obra suya es Cromwell, donde cuenta la historia de ese hombre que ejecutó al rey Jorge, si no me equivoco, de Inglaterra. La poesía, bueno, pues voy a leeros un poema de Víctor Hugo, en el cual, pues, un famoso poema en el que para algunos puede parecer un poco sexista, ¿no? Porque se enfoca en esa diferenciación de roles entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero fijaos que es significativo y que trascendente, eh, mm, qué trascendencia coge si en vez de mujer y hombre hablamos de aspectos masculinos y aspectos femeninos de la condición humana, ¿no? Dice Víctor Hugo, el hombre es la más elevada de las criaturas, la mujer es la más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es cerebro, la mujer es corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio sublima. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza. La preferencia representa el derecho. El hombre es un genio, la mujer un ángel. El genio es inconmensurable, ese infinito al cual nos referíamos en el primer vídeo que hice sobre esta serie. El genio es inconmensurable, el ángel indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la extrema virtud. La gloria hace todo lo que es grande. La virtud hace todo lo que es divino. El hombre es código. La mujer es evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre piensa, la mujer sueña. El pensar es tener en el cráneo una larva. Soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es un océano, la mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que enciende. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre es un templo, la mujer es un santuario. Delante del templo nos descubrimos. Delante del santuario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo. Esto dice Víctor Hugo. Bueno, y también quería hablaros de otro protagonista de Los Miserables es la Revolución Francesa, ¿no? Y quería comentar que esta afirmación, decía Víctor Hugo, que cualquier revolución es la Revolución Francesa. Pero esta afirmación, desde mi punto de vista, es un oxímoron. Revolución Francesa, porque la revolución es universal, la revolución es global, por lo tanto, la palabra francesa es simplemente una etiqueta identificativa, ¿no? Fijaos el peligro de esto, ¿no? Es mezclar el ideal revolucionario de fraternidad, de igualdad, de libertad, mezclarlo con tópicos nacionalistas, con tópicos patriotas. Este es un problema que arrastran tras de sí los franceses, desde mi punto de vista, aunque yo personalmente envidio esta referencia histórica, esta referencia de la cronología nacional de su país,
que es la Revolución Francesa, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso supone. Su día nacional es un día que le rinde homenaje a la revolución, a los revolucionarios, a aquellos que se levantan contra las injusticias. Y eso es un valor muy importante. Eso, aunque tenga el aspecto negativo, como antes os comentaba, de la mitificación de la patria, ¿no? En este caso de la patria francesa. En España, desgraciadamente, no tenemos esto. Cuando llega el Día Nacional, en España lo que se hace es un despliegue paramilitar, ¿no? Se recuerda la colonización. Fijaos, esto es completamente lo contrario de lo que acontece en Francia. Se recuerda la colonización de otros pueblos. Por eso estamos tan retrasados. En cambio, ellos usan un tópico que está en relación con la progresión positiva de la historia, con la revolución, con la insurgencia ante las crueldades, ante las injusticias, ante las opresiones. Este es un tópico de gran valor, que tienen la fortuna de tener en Francia y que tenemos la desgracia de no tener en España, por ejemplo, ¿no? Independientemente de esa crítica que yo hacía negativa, ¿no? De la mitificación del patriotismo francés, usurpando la verdad de esas ideas revolucionarias de fraternidad, de igualdad, de libertad, que realmente corresponden a la tradición cristiana, como ya comenté en alguna ocasión. Es Jesús el que nos habla de fraternidad universal. Es Jesús el que nos dice que la verdad nos hace libres, nos da la libertad. Eso nos lo dice Jesús. Y es Jesús el que nos dice que ante Dios todos somos iguales. El sol brilla con su luz eh, maravillosa para todos, por igual. Eso nos lo dice Jesús. Por lo tanto, la Revolución Francesa hace una usurpación de la tradición cristiana, del mensaje de Jesús de Nazaret, desde mi punto de vista. También quería comentar, otro protagonista de Los Miserables es la bandera roja. La bandera roja, pues en esta revuelta, en esta motín o insurrección, esta es una diferencia que hace Víctor Hugo también, ¿no? El motín es el pataleo de aquellos que no van a conseguir nada y que son unos rebeldes sin causa y que están causando un perjuicio. Por eso cuando hay levantamientos en las cárceles se les llama motines, ¿no? En cambio, los insurgentes, la insurrección es un levantamiento con causa, que tiene una justificación racional, porque quiere acabar con injusticias, con opresiones. Mm, Esa es la diferencia que subraya Víctor Hugo en su obra, en esta obra Los Miserables, porque lo más importante para mí de Los Miserables no es su trama, no es la historia que nos cuenta, sino cómo va adornando esa historia con infinidad de reflexiones particulares, donde el gran escritor francés nos comparte sus convicciones, sus puntos de vista, sus ideas y los valores que defiende. Bueno, como os comentaba, la bandera roja pues es un símbolo muy antiguo, ¿no? En contra de lo que algunos dicen, ¿no? Que piensan que se inventó con la llegada del socialismo a mediados del siglo XIX, cuando se usó en la internacional, ¿no? Verdaderamente la bandera roja parece que ya se usaba en la Revolución e incluso anteriormente en determinadas revueltas que acontecían antes de 1789. La bandera roja verdaderamente pues es de la misma manera que la bandera blanca representa la paz, la concordia, la tolerancia, la comprensión, nuestra voluntad de vivir de convivir en un entorno pacífico. Pues como desgraciadamente en las sociedades en las que vivimos y en las que vivía Víctor Hugo y en las que vivían los revolucionarios franceses y en las que vivían los pueblos anteriores a esa fecha, había injusticias, había opresiones, pues esa bandera blanca hay que teñirla de rojo. Evidentemente el rojo es el color de la sangre, de la pasión, de la indignación. Por eso es la bandera roja.
La bandera roja también simboliza el trascender la bandera particular que define a cada pueblo. Esto es importante, por eso la usan los países comunistas, ¿no? Como China o la antigua Unión Soviética. En la antigua Unión Soviética lo vemos claro, la bandera roja sustituye a la bandera de Rusia, porque ya Rusia ya no existe, porque los estados se consideran como elementos de opresión del pueblo. Por lo tanto, de ahí aquí vemos por qué otros estados, como los Estados Unidos o los estados occidentales, ven una amenaza grave en la Unión Soviética. Por lo que antes comentaba, la revolución es global, es total, es absoluta, es universal, no puede ser particular. Cuando es particular, pues ya pierde su verdadero valor, su verdadero sentido. Entonces ya se mezcla con tópicos nacionalistas, ¿no? Como acontece con el sionismo, como acontece con movimientos, con el nazismo, por ejemplo, con el fascismo, que es lo que hacen Albert Camus, como comentaba en los vídeos que hice sobre su obra El hombre rebelde, incluía entre los revolucionarios, entre comillas, a Hitler o a Mussolini. ¿Por qué los incluía? Porque ellos se ven a sí mismos como revolucionarios. Ellos no son embajadores del mal. Ellos tienen la convicción de que van a construir un mundo mejor. Por eso hay que comprender qué acontece en sus cabezas. Por eso hay que comprender la psicología y la sociología en la que viven estas personas. Y esto se da ¿por qué se da esto? Por lo que antes os comentaba, por mezclar ideas de revolución, de fraternidad, de igualdad, de libertad, mezclarlas con tópicos patriotas, con tópicos nacionalistas. Eso siempre va a traer conflicto. De hecho, fijaos la historia de Francia reciente y la de los dos últimos siglos. Es una sucesión de conflictos. Hemos visto hace un par de meses aproximadamente como en Francia ha habido muchísima violencia, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y la extrema derecha presenta eso como un acontecimiento novedoso, pero eso es mentira. Siempre ha habido tensiones sociales en Francia, revoluciones, nos la cuenta el propio Víctor Hugo en este libro, levantamientos, motines, insurgencias. Siempre ha habido una gran tensión social desde la revolución y seguirá habiéndola inevitablemente. Entonces, como os comentaba, eso es lo que representa la bandera roja, lo positivo y lo negativo de ella. Bueno, la larga vida de Víctor Hugo pues le permitió conocer autores como los de el impresionismo, ¿no? Manet, Monet, Degas, Renoir. En este libro pues se incluyen muchas de las obras más famosas de este movimiento. Así como se incluye una antología eh, de sus obras principales. Desgraciadamente no incluye ningún poema. Y finalmente pues se nos habla un poco de los personajes de la novela, ¿no? De todas las novelas, de todas las obras de Víctor Hugo. Gavroche pues es uno de los más conocidos, ¿no? Se nos dice aquí en esta obra que el pícaro burlón de los miserables, Gavroche, no sé si lo pronuncio bien, que fue fusilado por los guardias nacionales, ha llegado a ser el símbolo del espíritu rebelde parisiense. Ese es un símbolo de ellos, ¿no? Y bueno, os voy a leer algún fragmento, ¿no? Al respecto de este
al respecto de Gavroche, si es que lo encuentro. Gavroche, pícaro parisiense. El descubrimiento del mundo infantil como entidad separada del de los asuntos, del de los adultos, poseedor de fisonomía y leyes propias, es para algunos hugoniano. Como individuo, nadie mejor dotado que él, que Víctor Hugo, para tal indagación. Casado a los 20 años y padre a los 21, Víctor Hugo contaba, por otra parte, con el talento poético, la gentileza del alma y el calor de la humanidad, típicos de los hombres capaces de construir su propia felicidad dentro del hogar. Los niños no le molestaban nunca. Él tuvo la desgracia de perder a una hija que se ahogó en algún lago. Algunas de sus mejores obras fueron escritas en viviendas relativamente pequeñas, entre la perpetua algazara de una tribu infantil. De su hija mayor, Leopoldina, escribe. Si no me equivoco, es justamente esta hija mayor la que falleció ahogada. Era un cerebro antes aún de ser mujer, de ser una mujer. La desarmante habilidad de los niños hallaban en Hugo su mejor valedor. Su explotación, presente de mil formas en la dura sociedad de aquella época, esa explotación de la que tanto nos habla Dickens, por ejemplo, en sus novelas, la explotación de estos niños le inspiraba versos y prosas preñados de indignación. Estas actitudes constantes explican por qué los niños hugonianos son los más vivaces de toda la tradición literaria francesa. Su atractivo surge de una absoluta verdad. No dejan nunca de ser espontáneos, como Gavroche. Las imágenes infantiles de la hija muerta que encontramos en las contemplaciones, incluso vistas a través de las lágrimas, carecen de idealización alguna. Se trata de una niña real que alborota bajo la ventana paterna, que trata con autoridad a los hermanos menores, que pide que le cuenten un cuento al acostarse, que se pavonea con su bello vestido. El otro chiquillo inolvidable, nos dice más adelante, es Gavroche, el pilluelo de París, el mozalbete de las barricadas. Gavroche puede ser elevado a la dignidad de símbolo. En los momentos trágicos de la historia, París lo ve aparecer como si surgiese milagrosamente del empedrado de sus viejas calles. Es él, con la pelambrera al viento, la risa desvergonzada, la remendada camisa hecha jirones, continuamente pobre como un pájaro, y como un pájaro ahito de cánticos. Cuando se combatía en París, Gavroche estaba allí. Los patriotas lo vieron reaparecer, lanzando contra los alemanes, se refiere a la batalla, a las batallas de la Segunda Guerra Mundial, mucho tiempo después, evidentemente, de que falleciera Víctor Hugo. Los veían aparecer a Gavroche lanzando contra los alemanes en retirada bombas de mano y canciones insolentes. Si el viejo escritor ha muerto, el golfillo pervive. Bueno, entre otros personajes de Los Miserables, pues encontramos también a Javert, ¿no? El inspector de policía. Javert es el símbolo de ese dualismo que desgraciadamente pues rige en el mundo, ¿no? Para Javert hay un lado bueno que representa el orden, el sistema, la justicia, los tribunales, la policía, la ley, el rey,
y hay un lado malo que representan todos los que se oponen a ese lado bueno. Entonces él no puede ver, no tiene no tiene capacidad para relativizar eso. Y justamente cuando conoce a la figura redimida de, de Jean Valjean, el protagonista de la novela, cuando conoce a esa figura redimida que le salva a él la vida, porque Jean Valjean para él es uno más de ese lado oscuro, desde de la parte mala contra la que hay que luchar, sin compasión, sin piedad, en nombre de esa parte buena. Esa es la convicción que tiene Javert y eso es lo que no puede superar y por eso toma esa decisión tan radical de la cual se nos habla en la novela. No puede superar lo que representa para él la figura bondadosa, incondicional de Jean Valjean. Como os comentaba en el primer libro, esta novela de los Miserables nos recuerda a otra obra posterior, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, pero al contrario que en esa, en donde el redimido termina en prisión, aquí el redimido, el que va a ser redimido, comienza en prisión y sale de ella, ¿no? Hablando de las cárceles, pues también, bueno, Víctor Hugo, pues al igual que lo hacía Dostoyevsky, que estuvo en prisión también, que estuvo en esas horribles prisiones de Siberia, defiende a los desfavorecidos, ¿no? A los miserables, a los oprimidos, ¿no? Nos decía Dostoyevsky de cómo en la prisión les sorprendía que el nivel cultural de los que estaban allí era superior del que tenían en los entornos de los cuales provenían. Eso es debido a que cuanto más sepas, cuanto más conocimiento mundano tengas, más expuesto estás a poder confrontarte con la ley, a transgredirla, a perder el control de ti mismo, etcétera. Porque si eres una persona sin carácter, una persona que va sin... Hola, va a ser difícil que robes, que atentes, que mates, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil que caigas en esos errores. Pero si tienes una personalidad eh, más expansiva, más eléctrica y además conforme a ella tienes el deseo de aprender. Por eso, como nos decía Dostoyevsky, era curioso que la mayoría de los convictos supiera leer, cuando en los entornos de los cuales provenían estos convictos, eh, la mayoría no sabía leer. Esto nos demuestra también como una formación, como una educación que simplemente se enfoque en conocimientos mundanos, como es el hecho de leer, verdaderamente no construye un mundo mejor. Bueno, ya lo dijo alguien, ¿no? En la ciencia no hay ética. Y justamente por eso muchos científicos, muchos doctores de gran talento se ponen al servicio de Hitler, por ejemplo, en esa década de los 30 en Alemania. Bueno, pues voy a compartir algunos fragmentos para dar por concluida esta charla personal. Son días lúgubres, porque hay siempre en esta misma demencia cierto grado de derecho. Hay algo de suicidio en ese duelo, y estas palabras que se consideran otras tantas injurias, mendigo, canalla, perdón, populacho, prueban hay más bien la culpa de los que reinan que la de los que padecen, más bien la culpa de los privilegiados que de los desheredados.
mientras haya mendigos, mientras haya miserables, jamás podremos responsabilizarlos a ellos de las acciones que decidan hacer para intentar salir de esa condición de opresión en la que viven. Eso es a lo que se refiere Víctor Hugo. Viva la muerte. Bueno, tenía subrayado esto porque, bueno, nos recuerda lo que comentaba, es que no recuerdo el nombre ahora, el, el creador de la Legión, ¿no? En su disputa con Unamuno, cuando comienza la guerra civil española. Esto también lo gritaban los revolucionarios, ¿no? Porque verdaderamente era la manera en la que ellos se predisponían a darlo todo por las ideas por las cuales luchaban. Viva la muerte, muramos todos aquí. Porque todos. La posición es buena, la barricada es excelente, 30 hombres bastan. ¿Por qué sacrificar 40? Bueno, este es un apartado en el cual Enjolras, creo que se pronuncia así, defiende que se vayan algunas personas porque hay otras responsabilidades. Hay unos padres, hay unos hijos, hay unas esposas a las cuales no pueden abandonar. Y por lo tanto aquellos que tengan esas responsabilidades familiares, civiles, sociales, deben de seguir viviendo. Y hay un medio para ellos para abandonar la barricada y salvar sus vidas. Y efectivamente eso es lo que se hace. Bueno, nos habla Víctor Hugo, hacía algún tiempo que saliendo poco a poco de la forma estrecha del dogma, cedía al empuje del progreso, llegando a aceptar como evolución definitiva y magnífica la transformación de la gran República Francesa en inmensa república humana. Bueno, aquí está esa mitificación a la cual antes me refería. Hay un patriotismo francés que tiene una obsesión redentora con respecto a la humanidad. Sobre este tema está en relación con ese libro de Albert Camus, del hombre rebelde, sobre el cual hice algunos vídeos. Y esto es algo heredado también negativamente, en este caso, de la tradición religiosa. Hay un paraíso que nos espera en el futuro y nosotros tenemos que forjarlo, nosotros tenemos que trabajar por él. Es la obsesión de ser el pueblo elegido, igual que los judíos, ¿no? Sin embargo, en este caso, para Víctor Hugo, el pueblo elegido es aquel que que sucede a Grecia y a Roma, las dos grandes civilizaciones para muchos occidentalistas, ¿no? Entonces, esa obsesión con ser el tercero en ese ficticio podio cronológico es algo que ha llevado a muchos pueblos, ¿no? Primero a España con su colonización, después al Imperio Británico. Y aquí, incluso usando tópicos revolucionarios, también lo vemos en Francia, lo veremos en la Alemania, que quiere expandirse por toda Europa, la Alemania de Hitler, veremos en la Italia de Mussolini. Incluso, en cierto sentido, en esa Rusia de la cual decía Dostoyevsky que de ella nos vendría la liberación. Gracias a esa fe sencilla, cristiana, profunda, que no ha sido manipulada, que no ha sido desvirtuada y que él encontraba en los campesinos de su país. Y aquí uno de los personajes pues nos hace esta charla. Ciudadanos, ¿os imagináis el porvenir? Las calles de las ciudades inundadas de luz, ramas verdes en los umbrales, las naciones hermanas, los hombres
justos, los ancianos bendiciendo a los niños, lo pasado amando a lo presente, los pensadores en completa libertad, los creyentes iguales entre sí, por religión el cielo, por sacerdote a Dios, la conciencia humana convertida en altar, extinguido el odio, la fraternidad del taller y de la escuela, por penalidad y por recompensa la notoriedad, el trabajo, el derecho, la paz para todos, no más sangre vertida, no más guerras, las madres dichosas, ese es un tópico que se repite, ¿no? No más guerra, no más violencia, pero ahora en nombre de ese futuro vamos a seguir con guerras, vamos a seguir con castigos, vamos a seguir con ejecuciones. Ese es el mal de los 2 últimos siglos, ¿no? En Europa. Y de Europa se proyecta a todo el mundo. Se habla mucho de la homofobia, del machismo que hay en determinadas naciones fuera de Europa, pero se olvida de recordar que esa homofobia, que ese racismo, que ese machismo, que esa xenofobia, lo aprendieron de los colonizadores europeos, franceses, ingleses, españoles. Ellos llevaron esa cultura de la opresión, de la ejecución. Millones de homosexuales fueron ejecutados a lo largo de los siglos en Europa. La homofobia es algo propio de la historia de Europa y ahora quieren blanquear ese hecho pensando que es algo exclusivo de aquellos pueblos que en realidad lo han aprendido. Han aprendido estas cosas y otras muchas más injusticias a través de la colonización de los pueblos europeos. La paz para todos. No más sangre vertida, no más guerras, las madres dichosas. El primer paso es sojuzgar la materia, el segundo, realizar el ideal. Reflexionad en lo que ha hecho ya el progreso. El progreso es fundamental. La mitificación, la idealización del progreso es fundamental en las ideas de Víctor Hugo, como esa exageración, esos excesos propios del romanticismo, es fundamental también para él en el aspecto lírico, porque el romanticismo son excesos de por sí. A veces son razonables y a veces son grotescos, ¿no? Esa ya es otra cosa. Hemos domado la hidra y le hemos dado el nombre de vapor. Hemos domado el dragón llamándole locomotora. También esa idealización del progreso industrial que tienen en esta época. Pero yo creo que si Víctor Hugo pudiera viajar en el tiempo y ver la época en la cual ahora vivimos, cambiaría mucho esa mitificación que él tiene, porque él no podía imaginarse este mundo lleno de millones y millones de coches, ¿no?, que circulan a gran velocidad por las calles, que se han apropiado del espacio de las personas. Ninguno de los grandes genios del siglo XIX, Dostoyevsky, Tolstoy, Dickens, Víctor Hugo o otros muchos, podían imaginarse la realidad industrial y tecnológica en la cual vivimos y global en la cual vivimos actualmente. El día en que esta obra de Prometeo se concluya, unciendo el hombre definitivamente el carro de su voluntad, la trípele quimera antigua, la hidra, el dragón y el grifo, ese día será dueño del agua, del fuego y del aire. Y vendrá a ser para el resto de la creación animada lo que para él eran en otro tiempo los dioses mitológicos. Caminamos a la unión de los pueblos, caminamos a la unidad del hombre. Pues también nos dice Víctor Hugo, el progreso es el modo de ser del hombre. Esa afirmación nos hace, ¿no? La vida general de la especie humana se llama el progreso con mayúscula.
Él necesita esa fe en el progreso, porque todos necesitamos tener fe en algo. El progreso marcha, hace el gran viaje humano y terrestre hacia lo celestial y lo divino. Pero esta idealización del progreso no puede divorciarse de esa fe en lo divino, en la esencia divina, en la fuente divina que todo lo anima, en la perspectiva de Víctor Hugo. El progreso tiene sus momentos de reposo en que reúne el rebaño que se había retardado. Vamos progresando de manera espiral. Bajamos cuando creíamos que íbamos a ir más alto. Esa es la forma en la que todo va progresando siempre. Necesitamos volver atrás para tomar conciencia de aquello que estamos trascendiendo. Por eso la progresión es en espiral. Tiene sus noches en que duerme, y una de las más dolorosas ansiedades del pensador es ver la sombra en el alma humana, y tocar en medio de las tinieblas, sin lograr despertarlo, el progreso dormido. Todos los caídos son augustos, todos son esos hombres venerables que en todos los puntos del universo, la vista fija en Francia, luchan por la grande obra con la inflexión lógica del ideal. Está hablando de personas como George Washington, como John Brown, como Garibaldi. Por lo que os comentaba en algún vídeo anterior, para Víctor Hugo todas las revoluciones son la Revolución Francesa. A la hora señalada, con tanto desinterés como un actor a quien llega su turno, obedeciendo al maestro de escena divino, bajan a la tumba y aceptan ese combate sin esperanza, esa desaparición estoica para conducir a sus espléndidas y supremas consecuencias universales el magnífico movimiento humano, irresistiblemente empezado el 14 de julio de 1789, el día de la toma de la Bastilla. Esos soldados son sacerdotes. La Revolución Francesa es un gesto de Dios. Fijaos qué afirmación. La Revolución Francesa es un gesto de Dios. Obviamente los ateos, agnósticos, que abogan por esta revolución, que la defiende, que incluso lucharon por ella, no podrían estar de acuerdo con este punto de vista. Así, por ejemplo, insistamos en ello, dice Víctor Hugo, lo que combatían los jefes de la insurrección de 1832 y en particular los jóvenes entusiastas de la calle de la Chanvrerie, no era precisamente a Luis Felipe, el rey del momento. Los más de ellos, cuando hablaban con toda franqueza, hacían justicia a las cualidades de aquel rey, punto medio entre la monarquía y la revolución. Ninguno le odiaba, no odiaban al rey, no odiaban a la persona, pero atacaban la rama segunda del derecho divino en Luis Felipe, como habían atacado la rama primogénita de Carlos V, y lo que querían derrocar, derrocando el trono de Francia, era, lo hemos explicado antes, la usurpación del hombre por el hombre. Cualquier rey es una usurpación de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, una usurpación, un ataque, una opresión, cualquier figura monárquica. Esa es la convicción de Víctor Hugo, cuando se hace republicano, evidentemente, porque no siempre lo fue. El resultado de París sin rey es el mundo sin déspota. París sin rey es el mundo sin déspota. De este modo raciocinaban, de ese modo departían, y su objeto lejano, sin duda vago quizás, era sin embargo grande. Lo ideal no es más que el punto culminante de la lógica, así como la belleza no es más que la cima de la verdad. Los pueblos artistas son también los pueblos consecuentes. Amar la belleza es ver la luz. Por eso la antorcha de Europa, es decir, de la civilización, una convicción que obviamente él tiene y no puede dejar de tener, la antorcha de Europa, es decir, de la civilización, fue llevada primero por Grecia,
que la traspasó a Italia, y esta a su vez ejecutó lo mismo con Francia. Veis aquí esa obsesión con esa... Somos la civilización, somos los que iluminamos el mundo, somos los que le transmitimos el progreso. Somos la mano de Dios en acción, nosotros los europeos, los occidentales. Primero Grecia, luego Italia con el Imperio Romano y ahora Francia. Eso piensa Víctor Hugo. Un pensamiento que desde mi punto de vista es colonialista, imperialista, y que hoy día seguramente el propio Víctor Hugo no podría mantener. El libro que el lector tiene a la vista, es de un extremo a otro en su conjunto y en sus pormenores, cualesquiera que sean las intermitencias, las excesiones o las debilidades, la marcha del mal al bien. Este libro simboliza la marcha del mal al bien. En el mal empieza el malaventurado Jean Valjean, y en el bien concluye. La marcha del mal al bien, de lo injusto a lo justo, de lo falso a lo verdadero, de la noche al día, del apetito a la conciencia, de la podredumbre a la vida, de la bestialidad al deber, del infierno al cielo, de la nada a Dios. Dios lo es todo, el resto es nada. Así lo ve Víctor Hugo. Punto de partida, la materia. Punto de llegada, el alma. Al principio, la hidra. Al final, el ángel. Bueno, luego nos habla también Víctor Hugo, un apartado muy famoso y conocido, donde nos cuenta la historia de la alcantarilla, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Porque de esa manera nos condiciona a vernos con Jean Valjean transitando por ese submundo, por esas cloacas, que en este caso no son las del Estado, ¿no? Sino las de la ciudad. Y nos dice Víctor Hugo incluso que el estiércol, que las heces, que las toneladas de desechos que a través de las cloacas van al mar es una especie de pérdida de un bien, porque según él eso debería de usarse como lo que verdaderamente es, como el mejor abono para la tierra. Entonces dice que igual que el oro es mierda, igual que el oro es mierda porque por el oro se matan los seres humanos y causan infinidad de injusticias, infinidad de opresiones, traen la miseria al mundo. Igual que el oro es mierda, en la mierda es oro, porque ella es ese abono para la tierra que puede producir gran riqueza. En este caso él se enfoca en la riqueza que produce a través de la agricultura, ¿no? Sin embargo, pensemos que verdaderamente los excrementos humanos y de todos los animales forman parte de un ciclo natural de la Tierra. En la creación no hay más sabios que las tórtolas, tortolitos, ¿no? Se les suele llamar a los enamorados, ¿no? En la creación no hay más sabios que las tórtolas. Los filósofos dicen, moderad vuestra alegría. Yo digo, soltadle la rienda. Esto dice uno de los personajes de la novela. Prendaos uno de otro furiosamente, como diablos. Los filósofos desbarran. Quisiera hacerles tragar su filosofía. ¿Acaso en la vida pueden sobrar nunca los perfumes, los botones de rosas entreabiertos, los ruiseñores cantando, las hojas verdes, la aurora? El amor puede estar nunca de más, es en agradarse mutuamente, puede haber exceso. Cuidado, Estela, que eres demasiado linda. Cuidado, Nemoroso, que eres demasiado guapo. Disparates, paparruchas, como si mucho que se disfrute no fuera siempre poco. Como si la vida no pareciese siempre corta y lo mismo la felicidad.
Moderad vuestra alegría. Váyanse al diablo todos los filósofos. La sabiduría consiste en divertirse. Divertíos, divirtámonos. ¿Somos felices porque somos buenos? ¿O somos buenos porque somos felices? Eso se pregunta. ¿Somos felices porque somos buenos o somos buenos porque somos felices? Bueno, los excesos a los cuales antes me refería, ¿no? Muchos hombres tienen también un monstruo secreto, un mal que alimentan, un dragón que los roe en el interior, una desesperación que habita en su noche. Ese individuo se asemeja a los demás. Va y viene ignorándose que lleva dentro de sí un horrible dolor, parásito que le devora con sus mil dientes hasta dejarle muerto. Desde este punto de vista, el hombre es a la manera de un remolino donde el agua, aunque estancada, tiene gran profundidad. De vez en cuando se nota cierta conmoción incomprensible en la superficie. Fórmase una onda misteriosa que se desvanece y luego vuelve a aparecer. Una burbuja de aire sube y revienta. Es la respiración del animal desconocido. Digamos para concluir que lo que en ciertos casos se denomina con demasiada rudeza ingratitud de los hijos no es siempre tan reprensible como se cree. Es la ingratitud de la naturaleza. El conflicto entre padres e hijos, pues según Víctor Hugo, está marcado por la propia naturaleza y es siempre inevitable. La naturaleza, lo hemos dicho en otro lugar, mira hacia adelante. La naturaleza divide a los vivientes en seres que vienen y seres que van. Los que se van dirigen la vista hacia la sombra. Los que vienen la dirigen hacia la luz. De ahí cierto desvío, fatal en los viejos, involuntario en los jóvenes. Este desvío insensible, el conflicto se da porque su objetivo, el punto en el cual se enfocan es diferente en los viejos que en los jóvenes, ¿no? Ya lo decía Goethe, ¿no? Los niños son soñadores, los jóvenes son idealistas, los maduros son escépticos y los viejos son místicos. Este desvío insensible al principio se aumenta lentamente como toda separación de ramas. Dios nos ve desde el cielo a todos y sabe en medio de sus brillantes estrellas lo que hace. Me voy, pues mis queridos niños, me voy pues, queridos niños, amaos mucho. En el mundo casi no hay otra cosa que hacer. Ama ya lo que quiera, decía San Agustín. ¿Pensaréis alguna vez en el pobre viejo que ha muerto aquí? El corazón se me desgarraba. Iba hasta la esquina de la calle sin que importase el juicio que debían tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así termina la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Y con ella concluyo yo mis reflexiones personales e intransferibles que espero que os hayan servido de algo. Gracias, bendiciones y hasta una nueva ocasión.